El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a su programa El Digestivo. Con la voz, la grandísima voz, recordemos que es la voz del hombre sensual, Carlos Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Y Víctor, en los controles, siempre atento. Bueno, eso parece. ¿No? Yo Eso se parece. duerme, pero está bien. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. Muchas gracias por vernos. Ya empezamos a recibir algunos comentarios. Muchas gracias. Otra semana. Así es. Y bueno, pues igual los invitamos a que se suscriban, le den a la campanita y pues nos manden comentarios, pues lo que quieran, ¿no? Si no han escuchado el podcast, está en iVoox. También. Y no les platiqué, pero en iVoox también nos deja hacer como que contenido exclusivo. Entonces vamos a ver si por ahí le metemos mano. Ok, Y tenemos un poquito de contenido exclusivo en iVoox después. Todavía no. perfecto. Ya les decimos. Claro que sí, será otra noticia. Esta semana vamos a hablar de... Tenemos ahí algunas notas curiosas, ¿no? Tenemos una conspiración. También está la conspiración y pues para aquellos que les gusta tener unos recuerdos algo peculiares, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con una nota de aquellas personas que amantes de la carne, ¿no? Esta nota está bien bonita, soy fan. Sí. Pues mira, Carlitos, aquí en la Ciudad de México, ¿no? En la mayoría de las avenidas principales, desafortunadamente, pues nos toca ver, ¿no? Pues a veces hasta pedacitos, ¿no? De perritos, de gatitos, Todos animalitos, ¿no? Desafortunadamente, pues son animalitos que pues se salen o se escapan de casas, ¿no? No saben andar en la calle, porque pues es raro que suene así, pero sí. Y que los planchan. Exactamente, entonces quedan ahí. Y pasan días hasta que se va, o sea, pasan los carros y pues ya hasta que desaparecen. Ya no queda nada, Ajá, sí. ya nada más queda una manchita ahí, desafortunadamente, ¿no? Bueno, pues resulta que el gobernador Mark Gordon promulgó una ley que agrega para Wyoming a una lista de ya varios otros estados, Ujú. en donde se permite comer, a los residentes se les permite comer animales atropellados. ¿Qué te parece? Sí. O sea, pues tú vas manejando, ¿no? Se te atraviesa una vaca. Ajá. Bueno, yo creo que No. tu coche es el que se destruye, ¿no? La vaca. ¿no? Posiblemente te coman a ti. Ay, no, ¿verdad? Pero sí, resulta que pues puedes tú, ¿no? Levantar el cuerpo. El cuerpo del animal. Eso sí, no se permite nada más llevarte que una piernita, que... No. Todo. Completo. Te tienes que llevar completo el animal para que te lo puedas, pues comer, Ujú. ¿no? Esto se menciona que es mejor, que es una carne más limpia, Pues está fresca, es más ¿no? fresca que la carne que por lo regular pues compramos en Del los súper. mercados, en los supermercados, en fin. Y pues bueno, esto igual no es nuevo, o sea, ya se ha aplicado en algunos otros estados. Por ejemplo, en Alaska hay funcionarios estatales que distribuyen animales atropellados, ¿no? Entonces, pues ya vaya a organizaciones benéficas, ¿no? Así de, bueno, pues aquí está. Depende de qué animal atropellas. Si atropellas un sopilote, no te lo quieras comer. Bueno, pues también están algunos animales como el oso grizzly, ¿no? Algunas aves que estén en peligro de extinción, en fin, sí hay ciertos animales que no lo puedes hacer. Supongo que nada más lo reportas, ¿no? Por un tema de protección y todo demás, Ujú. y la cuestión de la caza, ¿no? Que hay animales que están muy protegidos. Oye, pero aquí yo creo que si en la ciudad atropellas a un perro, te lo puedes llevar y te lo comes, ¿no? No creo que te digan nada. Pues tendríamos que preguntar en algunos puestos en donde no hay perritos, ¿no? Sí. Cerca.
No, yo antes donde vivía había un montón de perros callejeros Ajá. y se puso un puesto de tacos afuera del metro, Etiopía, Ok. por cierto. Saludos, grandes tacos de cachorro. Ok. Ya no había perros callejeros en la colonia. Oye, hicieron Después de una que limpia. había un montón, ya no había. Y cuando se acabaron los perros, cerró el local. No. Sí. Y la gente empezó a ladrar, ¿no? Pues no sé, pero yo sí digo que estaban Sí. buenos y yo sigo que ellos eran los culpables. Estaba bueno. Sí, bueno, pues algunos otros estados, bueno, que están ahí dentro de esta lista, ¿no? Son alrededor de 30 estados. Y algunos Mira. que como que destacan es la parte del oeste, recientemente, por ejemplo, Montana, Oregon, Idaho, ¿no? Son algunos de los que se han sumado a esta práctica, ¿no? De ver animalitos atropellados, bueno, que ya fueron atropellados. Se nos atraviesa una langosta. Como una langosta. No. Un borrego. Un borrego. El borrego sí, sí puede ser. Rico. El venado. Ujú. Un jabalí, tan está rico. Pues sí, digo, pues no se me hace Un mala toro, idea. no, porque ahí sí valió gorro tu coche. Imagínate. Yo creo que te matas tú y no el toro. Pero bueno, o sea, pues al final es aprovechar Sí. la carne, ¿no? Que desafortunadamente padre. el animal sufrió el accidente. No, y aparte ya no se queda sucio el piso. Sí, porque recordemos que también hay muchos lugares en donde invierten bastante dinero en retirar los animales, ¿no? Que se atropellan, son reportados. Aquí no. Y bueno, sí, en otros lugares, ¿no? En otras latitudes. Sí. Pero sí se invierte y tienes que dar aviso, en fin, ¿no? Y ya van. Y a veces se tardan 2 días, 3 días y pues también. Las ¿no? palomas, ¿no? También se come la paloma rica. Hay lugares que sí. ¿O tú? Pichón más bien, ¿eh? Es el pichón. Es el pichón, no la paloma, sí, paloma, perdón. No sé. La paloma de maíz. Bueno, Pero pues creo que al final, sí, una buena opción. está bien, para- está padre, es buena ley. Pónganla aquí también, por favor. Ok. No va a faltarle gandalla que va a atropellar a propósito para comer gratis. Ese es lo Eso único sí. malo de esa ley, fíjate, porque no va a faltar que se estacione y esté cazando. Sí, van a poner el famoso tumbaburros, ¿no? En Ándale, los sí, carros sí, y sí. así, esperando. Zum, zum. Ese es el lado malo de esa ley, fíjate, pero a lo mejor también hay forma de saber si fue accidente o no. Sí. Bueno, quién sabe. Vamos a la siguiente nota. Tú, bueno, como lo pueden ver, vamos al gimnasio. Sí, claro. ¿Eh? Sí, claro. ¿No? Bueno, Por se supuesto. ve. Pero bueno, ya que usted tiene el cuerpazo que tenemos nosotros, mame, y todo así precioso, Esculturales, cultural, hay que cuidar también la cara, por supuesto. porque de eso vive también uno, no nada más del cuerpo. Resulta que se puso muy de moda ahora es un gimnasio facial. ¿Por qué? Porque se supone que no solo hay que ejercitar todos los músculos del cuerpo, sino que en la cara tenemos 40 músculos que hay que ejercitar. Ok. Y hay una empresa muy famosa, se hizo más bien muy famosa en Inglaterra, me parece que en Londres, que se llama Face Gym. De hecho, pueden entrar a su página de internet, facegym.com, pueden ir a sus sesiones y te ponen precisamente a hacer ejercicios así de hacer caras y así, para ir fortaleciendo, te dan tu masaje. Hay unos con tipo rayo, ¿cómo dicen? Por aquí traigo laser sculpting, o sea, Ok. escultura láser. Ajá. O sea, te marca bien los pómulos. Sí. Sí. Ok. Con oxígeno, o sea, todo, así, son todos sus tratamientos. Los tratamientos van, ahí es donde quería hablar contigo de esto. Ay, caray, a ver. Creo A que ver. podemos abrir un negocio, A ver, platícame. porque mira, el tratamiento más barato cuesta $50. Ok. Ujú. Y estás hablando que son 2 sesiones, o sea, son $1,000 por 2 sesiones, o sea, de 500 la sesión, la Sí. más barata. Si quieres la mejor, la que te rejuvenece todo y son los 40 músculos, llega a costar $550. ¿Y cuánto dura? Son 3 sesiones, también 3 sesiones. Pero la sesión más o menos no dice. No, quién sabe. Puedes entrar a su página y cotizar. De hecho, si no vives en Inglaterra, puedes comprar el kit y te lo mandan con todo lo necesario para que hagas tus ejercicios faciales. Así como de hágalo en casa. Ok. Pero aquí vamos a delatar la edad que tenemos. ¿Te acuerdas que pasaban en la televisión programas de aerobics y de gym? ¿No? No sé de qué estás hablando, caray. O tus VHS de ejercicios, así. Sí, que los mandas. Sí, claro.
Que los vendía una empresa, ¿te acuerdas Sí. de todo el kit? Todo tu kit. Así Claro, te venden sí. tu kit para la cara. Y para que veas lo impresionante que es este ejercicio, dicen que si haces muy bien tu tratamiento, tu cara se ve de 2 a 3 años más joven de tu edad real. O sea, tú te verías como de 27. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, tú, 25. Ah, bueno. Claro. Aquí. No, de Tata ya no hay solución para Tata. Ya. ¿Qué diferencia hay de alguien de 75 a 73? No sé si se nota mucho la diferencia. Bueno, Bueno, puede que sí, fíjate. recuerda que ahorita ya estamos en la era, ¿no? En donde mujeres y hombres de 50, 60 no los aparentan. Tal vez sean parte de... Nosotros no vamos a hacer de esos, pero habrá gente que lo haga. ¡Ay! Existen. No, nosotros no. En nuestros genes no está. Entonces, si quieren hacer este tratamiento, vayan a facegym.com. Eso sí, les advierto, está carísimo porque vi los paquetes para que te envíen a México No. y andan por sobre las 500 libras esterlinas. Más el Ok. envío, más impuestos. Entonces, yo digo que mejor ahora que Poncho y yo abramos nuestra sucursal aquí en México, Por supuesto. mejor nos consuman a nosotros. Los esperamos con los brazos abiertos y Sí, las sí, sí. billeteras también. Eso. Ahí está el negocio, te digo aquí, somos emprendedores. Sí, sí, sí. ¿Qué tan siempre- Shark Nikela? Sí. Yo digo que con mucho gusto les avisamos cuando Les ya avisamos. abrimos la primer sucursal. Y hay otro negocio de que nos vas a hablar. Pues fíjate que aquí es un tema muy bonito Bueno, para algunos. sí, hay que decir. Aquellos amantes de los tatuajes, ¿no? Yo conozco muchas personas que tienen muchos tatuajes. Sí, yo también. Algunos muy, muy finitos, hay otros que traen ya hasta colores y que la pantera, que el tigre y que no sé La qué pantera de la tanto. estación de radio. Ah, estaría Ah, padre tu fíjate. tatuaje de la pantera. Sí, no, la etiqueta. Ah, no, ya iba a decir un nombre. Pero bueno, resulta que a un papá y y a su hijo se les ocurrió hacer una empresa en donde van a crear obras de arte con los tatuajes de los muertos. Ujú. Tú en este momento dirás, bueno, pero ¿pero por qué? Pues resulta que estaban en una reunión, ¿no? Michael Sherwood y su hijo. Y un amigo que estaba tatuado les comentó, me gustaría conservar mi tatuaje. Pero pues quién sabe cómo podría ser. Entonces este comentario los dejó pensando y pues bueno, a lo largo del tiempo, ¿no? Pasaron ideas, buscaron formas y crearon la empresa Save My Itch Forever. ¿Say my ink? Ink Forever. Ah, ok. Guarda ¿En dónde? que sería mi tinta, ¿no? Para siempre. Sí, pues ya ves que dicen, ¿cómo estás pintado? ¿No? Te rayaron, ya te rayaste. Sí, ya te rayaste, ¿no? Y pues resulta que ellos hacen un procedimiento que tarda más o menos 3 meses, en el cual retiran la piel, ¿no? De la persona y claro, lo mencionan que es como con todo el respeto del mundo y como un homenaje tanto a la persona que ya no está como para sus seres queridos que siguen con vida. Eso solo es para vender. Agarran un machete y ya. Pero ya llevan todo un proceso. Sí, sí. Al grado que ya tienen algunas negociaciones con funerarias de Estados Unidos, ¿no? Porque esto está en Cleveland, en donde les mandan kits y todo y les mandan videos también, ¿no? De tutoriales de cómo retirar la parte de la piel, en fin, para que se los envíen a Cleveland y ya ellos hacen todo el procedimiento y termina, como podrán ver, esta imagen, ¿no? Uh-huh. En el tatuaje, ¿no? Ya no necesitan ningún tipo de mantenimiento ni nada, o sea, ya es un procedimiento único. Ya final, ajá. Y listo, y pues bueno, como lo acabas de mencionar, pues dependiendo del tamaño, ¿no? Como muchas cosas, quiere el 5 o el 16, ¿no? Pero entre más grande, más caro le sale, ¿eh? por supuesto. Sí.
Pues empieza desde los $2,000. ¡Ay! Que Ahí empieza. Un tatuaje pequeño. Qué horror, ¿no? sí. Hasta los $100,000 de cuerpo completo. O sea, está el maniquí colgado casi. No, o sea, bueno, o sea, dijo. Carlitos, qué buena descripción. Pero bueno, sí, tienen un precio también de $7,500 por el brazo. Ya ves que hay muchas personas que ya ahorita desde el hombro, ¿no? Todo, hasta los dedos. Para ahorrarse la playera. Exactamente. Y pues bueno, ¿tú lo harías? No tengo tatuajes. Y hacerlo con alguien más, no sé. No, yo creo que no, a menos que se hubieran tatuado mi nombre o mi cara o algo así. Yo bien egocéntrico, ¿verdad? Solo como se tatuó mi nombre y te amo. No, y sobre todo tu cara. Sí. Ha de ser una obra de tipo Picasso. Bueno, ahora que sí me haga mi tatuaje de Enrique Iglesias en el pecho, no sé si me gustaría que se conservara o no. Podría ser. Ahorita la más famosa es la cantante Belinda, ¿no? Que muchos se tatúan su nombre. No, y la cara, ella sí. ¿Ah, sí? Sí, es que ellas sí se pueden tatuar su cara. Ey. ¿Tú qué, Carlitos? Pues oye, por favor, qué bonito. Ustedes se tatuarían mi cara. Sí, escriban. Habrá quien sí se anime, ¿no? Vean este bello rostro. Eso, chido. Algo quiere decir Víctor. Dijo algo que no podemos decir al aire, sí. Entonces mejor lo Gracias. omitimos. Gracias por esta pequeña pausa. Y pues ahí están situaciones, ¿no? Fíjate que está friki, pero yo lo veo más como negocio de que pon tú tu familiar es alguien famoso. Ajá, ok, sí. Y digo, ¿sabes qué? Un fan va a pagar lo que sea por llevarse el tatuaje que tenía cierta persona aquí. Bueno, no sé quién. Pues es que todos los famosos traen tatuajes. No, fíjate la cara de Cristian Nodal, medio cachete, pues ahí está el tatuaje. Entonces, ¿quieres quieres cachete de Nodal? El de Maroon 5, ya ves que está todo también tatuado. Ándale, ¿qué es señor? No sé cómo se llama, pero Levine, ¿no? Se apellida. Bueno, este señor. Imagínate cuánto pagaría una fan, ya que se muere ese señor, por tener un pedazo de su piel y su tatuaje. Yo lo veo como un negocio para hacer subastas y todo eso con gente famosa. Ya como recuerdo de tu familiar, pues sí, pero oye, lo más barato, $2,000. Sí. Es como lo que hay que pagar. Oye, también esto me recuerda a otro negocio que va de la mano con las funerarias, que ya también hacen streaming de funerarias, ¿no? O sea, de los velorios. Eso también está, aquí hay una cámara así que da justo, ¿no? En la caja. Eso sí se me hace también un poco... Y no hay una con vista de point of view que sea así de abajo para arriba, el muertito, estaría bien fregona. No, sí. No, esa, ¿no? Vamos a hacer negocios. Sí, eso de las funerarias cada vez se están actualizando, se están modernizando y sacando cada producto que si lo sacan es porque lo piden. Sí. ¿No? O sea, si no existiría. Pues si no fuera por eso no se hubiera visto el fantasma de Chespirito. ¿En dónde? Sí fue Chespirito, ¿no? ¿Quién fue el que se murió? Que se ve que se sale su espíritu del... Vamos a investigar. Para el próximo programa les investigo esa historia. No fue Chespirito, fue alguien más. Pero hubo un famoso que por lo mismo de que estaban las cámaras, se transmitió en vivo el evento. Y cuando está ahí el féretro, se ve que sale algo así como una sombra o un humo. Y decían que era su espíritu. Les voy a investigar bien de quién era y de eso hablamos la próxima semana. Sí, para nuestros casos para nuestro de tema de paranormal, porque no hemos hablado de paranormal. Pero no era Chespirito, era alguien más. Ya me acordaré. Sí, ya estamos investigando ahí más o menos 2, 3 lugarcitos en donde podemos ir. Que se ha mencionado que espantan. Y también tenemos ya ahí un experimento una dinámica que queremos hacer. Entonces ya pronto haremos algo fuera de cabina que valga la pena. Sí. Porque aquí el productor a fuerza quiere hacer algo de sustos. Y vamos con la conspiración de la semana. Que nos han pedido. Para empezar esta conspiración, le queremos pedir perdón a Miguel Bosé y a Pati Navidad, porque tenían razón. ¿No se acuerdan que cuando estuvo la pandemia los clausuraron? ¿No? ¿Cómo le dicen? Los censuraron. Los cancelaron, ¿no? Ahora se dice cancelar.
que cancelan a los famosos que porque hablaban de conspiraciones y cosas así. Pati Navidad hablaba de que el 5G y las vacunas y los chips y no sé qué, y que iban a controlar a las personas. Mi Pati Navidad yo la quiero mucho, nomás que se hacía medio pelotas con lo que decía. Pero tenía razón en algo del 5G de que nos iba a controlar. Ahorita les voy a decir por qué. Y el otro fue Miguel Bosé, que él empezó a hablar de que, al menos en donde él vivía, desde que habían montado las nuevas antenas ya no había pájaros. Y también la gente se le fue a la yugular. Ya después también el señor medio se piró diciendo otras cosas, pero... Es lo que te iba a decir, unas personas muy cuerdas, ¿no? Que aparentan ser unas... Pero Yo no las ahorita conozco, pero nos vamos a disculpar con ellos. Ok. Perdón, tenían razón. discúlpate tú. Yo sí. Yo no. Que fíjate que ni soy fan de Miguel Bosé, de Pati Navidad sí. Ah, eso es nuevo también para mí. Ah, es que ella salía en el Tenorio Cómico, yo la iba a ver al Tenorio Cómico. Ah, mira. Pero, ahí también se ve que estoy bien pinche viejo. Completamente salía Paco Stanley, imagínate, pero bueno, ya, olvídalo. Ok. Vamos, ¿por qué? Vamos a hablar de las famosísimas antenas 5G, que hubo lugares del mundo donde cuando las iban a poner la gente iba y las tiraba. Tanto así que las tuvieron que esconder. Hay árboles, hay antenas disfrazadas de árboles, hay antenas disfrazadas de otros postes, hay antenas disfrazadas de todo, porque la gente de veras, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, iban y las tiraban. O sea, no dejaban que las colocaran. Por lo mismo de que se empezó a propagar toda esta información, de que iban a hacer daño, que eran cancerígenas, que no sé qué. Bueno, eso los ha comprobado, pero... ¿Qué decía Pati Navidad? Que las antenas nos iban a controlar. Y la gente la tiró de a loca. Ok. Bueno, déjenme decirles que las antenas 5G sí nos están controlando. Ah, hazme el A favor. ti te están controlando, a mí, Hazme a el todos. favor. Te controlan a ti. Ahora, no es como se lo imaginan de que prendan la antena. Tanto te controlan que ya te gusta Bad Bunny. Imagínate, iba a ir al concierto. Pero bueno, ok. Pero bueno, tan sí es cierto que te controlan, no es en cuanto a que, no, hoy ve y mata a alguien, ¿no? Hoy ve, no. ¿Cómo nos controlan? Se supone que lo que hizo la 5G es el conectarnos a todos. ¿Por qué? Porque la 5G te permite que todos los dispositivos estén conectados al mismo tiempo. ¿De qué trata este control? ¿Cómo nos controlan? Esa es la conspiración del 5G. Se supone que ahorita ya, en las ciudades donde está esta antena, y ahorita voy a decir cosas que se van a identificar un poquito. Otras que van a decir, nah, todavía no, porque pues a final de cuentas, país tercermundista, no tenemos todavía todo lo que necesitamos. Okay. Pero bueno, hay países donde está todo avanzado. ¿Cómo te controlan? Uno, saben en todo momento en dónde estás, que eso es obvio, con el celular. Si no traes tu celular, de todos saben dónde estás, porque todos los dispositivos están conectados, tu televisión, 5G o no, ya sabían. tu eso. bocina. Bueno, la diferencia es que el 4G te mandaba las señales por separado y el 5G, ya todo lo que te pertenece está conectado entre sí, eso es lo que hace el 5G. Okay. O sea, esa es la diferencia porque es más poderosa. Por eso se metió, porque ahora ya todo está en red. Entonces ya por tus cuentas, lo que tengas, ya sea de que escuches música, por tu correo electrónico, por si ves Netflix, lo que sea, Pero todo eso ya está conectado y al mismo tiempo en tiempo real. Entonces, ¿por qué te controlan? Uno, saben dónde estás, sabes qué estás haciendo, saben qué estás hablando porque todos los micrófonos están prendidos todo el tiempo. Saben qué consumes. ¿Te ha pasado que estás hablando de algo y de repente entras a Facebook o algo y te sale un comercial de lo que estabas platicando? Claro, y eso desde antes de la 5G. Sí, pero a lo que voy es que este lo va a perfeccionar. Ah, o sea, es algo que ya existía, pero Ah, sí, o sea, de hecho... más intrusivo. Ahora es más intrusivo, sí, Ok. sí. Ahora, aquí, insisto, tercer mundo. Pero hay países donde desde tu celular controlas tu refrigerador, las luces de tu casa, la puerta para que entre tu coche. Es más, ya los coches ya ni usan llave. La puerta para que salga el perro. El perro. Entonces, en esos lugares, ¿por qué se dice que te controlan? Porque en teoría lo que va a hacer el 5G a largo plazo, que su largo plazo a lo mejor son 2-3 años, porque estas mugres las cambian. Lo que platicamos hace rato del Wi-Fi, que también Sí, vamos aquí como 3 números atrasados, ¿no? así es. Ya está saliendo el 5, el Wi-Fi 7. Y aquí no hay nada con el Wi-Fi 7. No hay pero 5, bueno. ¿no? Bueno. El 5 sí, pero muy pocos el 6 y el 7 pues ya ni hablamos. Pero bueno.
Entonces se supone que esa es la forma en que nos va a controlar ya el 5G. Porque va a llegar el momento, por ejemplo, ahora que fue pandemia, dicen que, por ejemplo, hubo países donde sabían que salías de tu casa. Ujú. ¿Por qué? Pues porque te pueden rastrear ya con todo. Como el brazalete ¿no? De los presos que están Ajá. con libertad. Pero pues ahora nuestro brazalete es el celular o es la laptop. Siempre, Carlitos, el celular siempre ha sido un grillete que traemos porque, digo yo. Pero es que ahora es piensa en tiempo real. Esa es la diferencia, que ahora es en tiempo real. Si te acuerdas, bueno, nos tocó cuando empezaba el celular. No, Los discúlpame, rastreaba. Yo ya llegué. Es más, entonces te acuerdas que en ese entonces te rastreaban por la antena. Sí. Entonces era tu antena más cercana. Ahora ya es por metros. Bueno, Sí. aquí yo creo que hay países donde a lo mejor es hasta... Es que recuerda que era la antena y ahora es con la ahora IP. ahora es el GPS. Con la IP, el GPS, entonces ya es más exacto, claro. Entonces Sí. supone que para eso es el 5G. Del lado malo del 5G, ¿no? De la conspiración. ¿Y por qué Miguel Bosé tenía razón? No sé si has visto últimamente que ha habido muchos videos de pájaros que se caen súbitamente. Ujú, sí, sí, sí. Que van muy y de repente se caen. Se dice, igual. Y mire, y no es de que se vaya a comprobar, pero nunca se va a comprobar, porque si fuera cierto, nunca te van a decir que es cierto. Pero están pasando más seguido y se supone que es por el mismo 5G, que porque las ondas electromagnéticas son más fuertes. Ujú. ¿Lo puedo comprobar? No. Pero digo, ahí es donde entra el otro lado. Que el otro día platicaba con una persona que me decía, estábamos platicando de cuando éramos más jóvenes, Claro. y nos mandaban por las tortillas y nos íbamos a las maquinitas y regresábamos sin tortillas 2 horas después. O con medio kilo. Hubo una claro. noticia esta semana de un niño que lo mandaron a no sé qué. Todo el pueblo lo buscó, lo reportaron por desaparecido y estaba en las maquinitas. Ok. Y yo les dije, pues es un retroceso a los 90s. Y mucha gente decía, bueno, es que ahora es más peligroso que antes. En los 90s tú podías ir y no te pasaba nada y ahora te pasa algo. Y les digo, no, la diferencia es que en los 90s te enterabas de lo malo que pasaba en tu colonia. Sí. Porque te enterabas que al vecino lo asaltaron, que lo atropellaron, que algo, y hasta ahí. Ahora con la información que tenemos hoy en tiempo real, te enteras de lo que pasan en todas las colonias. Entonces, en lugar de tener una noticia mala a la semana, vas a tener 100 noticias malas a la semana. ¿Y qué te provoca? Te provoca miedo. ¿Y crees que todas las colonias son iguales? Pues no. Eso es lo que me refiero a la información. Puede que sí se estén cayendo más pájaros, pero también puede ser que como antes no se grababan y no había tantas cámaras, no nos dábamos cuenta. O sea, es a lo que voy. Puede ser así como, sí es cierto que por la 5G suceden más cosas, o puede que todo sea normal y solo nos enteramos más rápido o más frecuente de las cosas. Pues esa es la realidad, ¿no? No, o sea, yo digo que ahí es O sea, donde no, está no el... encuentro... Bueno, yo no le veo ninguna conspiración, yo simplemente veo el avance de la tecnología por las necesidades de la gente, ¿no? Porque todos, ay, es que navego muy lento, y navego muy lento. Bueno, ya tienes la 5G. Ya rato se van a volver a quejar de todos modos. Ajá, o sea, creo que al final te puedo asegurar que Miguel Bosé utiliza un celular. Te puedo sí. asegurar que esta Pati Navidad. Pati Navidad tiene celular. Entonces, pues no veo yo ninguna situación negativa. Yo por eso ¿no? tengo línea fija. Sí. Del teléfono del De ruedita. circulito, sí. Ya ni sirven, ¿no? Pues creo Tiene que que ser hicieron pulsora, algo ¿no? de Ya creo que hicieron algo ahí, una adaptación que sí lo puedes conectar. Entonces, ya hicieron- Bueno, y el último video que les vamos a poner, el famoso video de los borregos caminando en círculos. Ah, también de esos de Que los- eso está, ahorita la gente anda como muy alocada de que los animales andan caminando en círculos. Eso ha pasado desde antes, A ver, aquí lo pueden ver, Ajá. ¿no? Ahí está. pero, Eh, insisto, mira, creo que sí puede ser posible que debido a que ya hay y no porque sea a fuerza el 5G, pero sí puede ser que... Ahí te Perdón. voy con la otra conspiración. es verdad, es que hay un ritual de un grupo de personas que también están dando círculos. Y no estamos hablando de Bueno, la no. 5G. Sí, digo, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero pues tal vez también sea una situación de... Habíamos escuchado algo, ¿no? De la órbita, cómo giraba, que hasta los perritos que dan vueltas para encontrar el lugar exacto en donde
hacer sus... Pues esos son los campos electromagnéticos. A lo que ves que no necesariamente sea el 5G, sino que a lo mejor sea que ya hay tanta antena y tanto aparato y tanta señal que pues también ya ellos se desorientan, ¿no? Puede que no sea la tecnología nueva, sino hay que sea tanta tecnología. Sí, porque seguro ya hay mucha... Se están varando también muchas ballenas. Y no me vas a decir que están las antenas 5G en el mar. Pero a lo mejor sí, entre todos los satélites, señales, frecuencias, ondas, pues a lo mejor sí los afectan. Bueno, ¿ya qué vas con tanta yo lo basura? que le decía del 5G era... de la infraestructura. No, la conspiración es de que ya se va a controlar la población, el crecimiento poblacional. Porque 5G, pues no te reproduces. Sí, por supuesto. No, es que también dicen que el 5G te deja estéril. Esa es otra que había escuchado. A ver, en India, ¿tú crees? Que pongan muchas por antenas. Favor, en China, ¿tú crees que eso existe? En el Estado de México, que pongan 1000 antenas. Por favor. Oh, O sea, la Ciudad de México. Por eso no también. inventes. O sea, pues son las dos más pobladas, Estado de México y Ciudad de México. Sí, pero... Y miren, y aquí casi ni hay animales, entonces aquí no afecta que... No te creas, hay muchos en el volante también. Bueno, hay mucho perrito. Ahora los perritos van a hacer pipí en otro lado, se van a desorientar. Híjole. Pues no sé, Carlitos, este tema de conspiración de 5G, no lo veo tanto, ¿eh? No, tú no le ves. Yo no le veo tanto. Digo, al final, controlados siempre hemos estado checaditos. En otros países todavía más, porque Sí. pues, la tecnología todavía es mucho más avanzada. Ya hablamos del tema de las cámaras que están en las ciudades o en las principales ciudades, que van identificando y van haciendo su registro de perfil, todo. Entonces... No, al rato eso va a estar bien padre. Uh-huh. Sí, no. Al rato a usar gorras y a caminar, como en las películas que usan su gorra y caminan agachados para que... ¿Qué película era? ¿La de Will Smith? Enemigo Público. Enemigo Público. Esa película hablaba de esto hace... ¿Cuánto tendrá esa película? ¿15 años? Ay, la película de Sylvester Stallone con Sandra Bullock. ¿Sí te acuerdas de ella? Sí. Que hablaban ya hasta de ni siquiera tener intimidad con contacto físico, ¿no? Ya que nada para allá más. van los japoneses, dicen, ¿no? O sea, ahí hay muchos temas. Está el famoso excusado, que el programa creo que anterior hablamos, ¿no? De algo parecido, ¿no? Que ya no había papel. Uh-huh. Estaban las famosas... Oye, pero ahí tú, ¿qué defenderías? ¿El papel o el agua? Porque pues no vas a usar papel, vas a gastar más agua. Yo preferiría acabarme los árboles que acabarme el agua. Es lo mismo. No, pues es que... Ahí está bien difícil. Sí. Está complicado, ¿no? Esa decisión. Pero bueno. Con calcetines. Pues, de todos modos, ¿verdad? Los vas a tirar y gastas más agua. Sí. No sé qué tanto dice Víctor. Es que Víctor nos dice cosas que nos clausuran el programa. Sí, no podemos decirlo. Ya está, yo creo que vamos a tener que mejor tapar aquí. Sí. Cuando hagamos el programa, porque ya no lo vemos. Sí, vamos a poner esa cortina mejor acá, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Carlitos, pues hasta acá llegamos hoy. Llegamos con esta que, insisto, este tema de conspiración, yo le doy una espantosa X porque no creo que... Sí, el tema de la radiación que generan, pero te puedo asegurar que las primeras antenas todavía eran más dañinas que las actuales. Yo digo que si tienes un microondas en tu casa, te hace más daño tener microondas en tu casa claro, que la antena. Hacerte de Ahora, comer. Yo lo que veo es que los lugares donde sí campo y lugares así que no llegan tanto y está la antena, siento que ahí a lo mejor sí podría llegar a molestarle un poquillo más a la gente que no está acostumbrada a traer todo esto, ¿no? Pues sí. Podría ser. Aquí en la ciudad, ya. con lo que respiramos, ya con eso. Sí, la calidad de aire aquí en la ciudad, híjole. Pero bueno. Carlitos, este programa se ha acabado. Platicamos la próxima semana. Sí, esperamos ya tenerles... no esperamos, les vamos a dar ya tema de paranormal, seguro. Sí, ahora sí está seguro. Sí, seguro vamos a tener. Y por supuesto, pues más notas curiosas, notas que están ahí. Y vamos a también intentar darles algo de las noticias de ovnis,
ciertas cosas que hay contactos que tienen videos en primicia, ¿no? Y no sé si ya vieron el video que grabé de los audífonos. Sí, se lo recomendamos el muchísimo. batallón de audífonos. Si usted quiere comprar equipo de audio muy barato, aquí le vamos a dar las mejores recomendaciones. Son videos cortitos. Están en el mismo canal del digestivo, pero en un apartado diferente. Pero yo lo que quiero es que se ahorren su dinerito. Por supuesto, y que tengan unos audífonos muy buenos. De calidad, ¿no? Y pero no los escuchen tan fuerte porque si no quedan se así lastiman. Como... Sí. ¿Mandé? No, sí, ese sí está. Ese es Víctor. Bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Suscríbanse, campanita, comentarios, por favor. Muchísimas gracias. Víctor, muchísimas gracias. Carlitos, un placer. Hasta mañana. Siempre. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.